aclarando este asunto. Comenzamos la reunión del día de hoy con los señores estudiantes del segundo año de bachillerato A. ¿Me parece que estamos bien? Sí, segundo A. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta reunión? Vamos a ver nosotros lo que es la refracción de la luz y la reflexión de la luz. ¿Qué es una refracción? Es cuando la luz cambia de un medio a otro medio. Un ejemplo más simple es cuando usted coge un vaso con agua, mete una cuchara y usted observa que la cuchara como que se quiebra dentro del vaso, ¿de acuerdo? Entonces, es una refracción cuando nosotros cambiamos de un medio a otro medio. Depende de los índices de refracción. Si el índice del que viene es menor, se quiebra hacia adentro. Y cuando es mayor, se quiebra hacia afuera. ¿Cómo se explica eso matemáticamente? Tenemos una ecuación o una fórmula que es la ley de Snell y me dice que N1 por seno de incidencia es igual a N2 por seno del ángulo de refracción. Esa es la primera fórmula que vamos a utilizar. Y la segunda que tiene que ver con la velocidad de la luz. Me dice que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz dividido para la velocidad de la luz en el medio en que se encuentra. Dos fórmulas muy simples para lo que es la refracción de la luz. Cuando yo tengo reflexión de la luz, eso se da en espejos que pueden ser planos o pueden ser esféricos. Cuando son planos, ¿sí?, la distancia objeto es la misma distancia imagen. Las imágenes son virtuales, es decir, se forman dentro del espejo a un mismo tamaño. En cambio, cuando yo tengo espejos esféricos, depende si son cóncavos o son convexos. Cuando son cóncavos, depende de la distancia a la cual le pongo el objeto con relación al espejo. Ya vamos a ver que tenemos 4 posiciones muy fundamentales. La quinta se utiliza para los famosos hornos solares, en donde se asume que el objeto, el sol, está a una distancia infinita y la imagen se forma en el foco del espejo. Esa propiedad se ha aplicado justamente para hacer los hornos solares, ¿sí?, y los paneles solares, donde que captan la energía en el foco y esa energía es transmitida por aparatos para transformar en energía eléctrica o energía calorífica. En cambio, en los espejos directos, siempre yo voy a tener imágenes virtuales, es decir, que se van a formar dentro del espejo y sobre todo de menor tamaño. Ya vamos a hacer ejercicios de ese asunto para que usted vea. Entonces, a continuación, nosotros vamos a ver unos ejercicios, los que están justamente en su módulo. El primero dice, la rapidez de la luz en cierto vidrio es de 1,91 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio? Me dice, ¿no? Como datos tenemos la velocidad en el medio, 1,91 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Tengo la fórmula, n es igual a c sobre b, reemplazo los valores y el índice me sale 1,57. Este es el ejercicio 1 que usted tiene en su módulo del día de hoy, de esta semana, para las actividades. Hasta ahí, por favor. ¿Está claro este ejercicio? ¿Alguna complicación, señorita Carla? No, no, listen. No hay complicación, está todo claro. Sí, sí. Sí, señorita Carolina. Señorita Carolina Albuja. ¿No está Sí, todo? licenciado, está todo claro. Ya está ahí, ¿no? Seguimos, por favor. Aquí tenemos el ejercicio número 2 que tiene que ver, fíjese, con la ley de Snell. Aquí está la ley de Snell. Índice del aire por el seno del ángulo de incidencia es igual a índice del agua por el seno del ángulo de refracción. Este ya tiene que ver con ángulos, ¿sí?
Y el ejercicio dice, un haz de luz choca en una superficie de agua con un ángulo de incidencia de 60 grados. Determine la dirección del rayo refractado. Índice del agua 1,33. Ahí tenemos nosotros como datos el ángulo de incidencia 60, el índice del aire 1 y el índice del agua 1,33. Tengo la fórmula, cambio los valores, ¿de acuerdo? Despejando R, este índice del agua está multiplicando, pasa a dividir, quedaría 1 seno de 60 sobre 1,33. Para encontrar el ángulo saco seno a la menos 1, seno de 60 es 0,866 por 1, 0,866, dividido por 1,33. Seno a la menos 1 me sale un ángulo de 40,62 grados. Como usted puede fijarse, cuando cambio yo de un índice de menor a mayor, el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia. La incidencia era 60, el de refracción ahora es 40. Es decir, se quiebra hacia la normal. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ¿estamos bien? Cristian, por favor. Dicen, el número de aire siempre va a dar 1. Sí, Siempre va a ser 1. Correcto, el índice del aire siempre va a ser 1. E inclusive, recordarán en su módulo, yo les puse una tabla con los índices de refracción de ciertos materiales. ¿De acuerdo? Y siempre el aire vale 1. ¿Me ayuda, por favor? ¿Algo pasó? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Dicen, el número de aire siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. Ah, ya. ¿Sí? Señorita Karen, Está claro, Liz. todo está claro, hasta ahí estamos bien, ¿no? Dayana, Sí, dicen, en la resolución el seno de R es igual a 1 seno de 60 grados, ¿verdad? sí, El R se le pone el seno a la menos 1 para encontrar siempre. el ángulo, sí, para encontrar Sí. el ángulo, sí. Ah, ya. Ya, Ahí está correcto. claro, Liz. Ya, estamos bien. Ahora veamos este ejercicio que tiene que ver con espejos planos. Entonces ya hemos visto lo que es la refracción, ahora vemos lo que es la reflexión, es decir, los cuerpos se reflejan en cuerpos no transparentes. ¿Sí? En este caso tenemos que un espejo plano, el MN, al comienzo está en forma paralela a SC, y luego le gira 8 grados y nos pide que encontremos cuál es la distancia IR. ¿De acuerdo? Debemos tomar en cuenta que el ángulo de incidencia en este caso es igual al ángulo de reflexión. Por eso en esta parte yo tengo 8 grados y aquí también 8. Es decir, este ángulo sería de 16. En este triángulo rectángulo OIR, este triángulo, el rectángulo, yo podría aplicar la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De acuerdo? Sí, aquí tengo tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, cambio los valores, lo despejo IR, y me sale que IR, la distancia que me pedía, es de 0,287 metros. Aquí, más que leyes de óptica, tenemos que resolver aplicando trigonometría elemental. Es decir, funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Porque siempre nosotros vamos a formar estos triángulos rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, por favor, este ejercicio. ¿No hay problema? Emilio. Emilio. Buenos días, dicen. ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Qué ves? Sí, no hay problema en este ejercicio.
¿O tenemos inquietud? No, Licen, está bien. Ya, muy bien. Sí. Profe, pero ahí está poniendo números de distancia y el otro de grados. Ya, aquí la distancia es 1 metro, ¿no? Ujú. Ajá. ¿De acuerdo? La tangente de 16 grados es 0,287. Usted puede verificar eso con su calculadora, ¿no? Tangente de 16 grados es 0,287. Por la distancia, esta distancia que es 1 metro, me queda 0,287. ¿Estamos claros? Es solamente trigonometría. ¿De acuerdo, Cristian? Sí, Pi. Ya. Yo les invito a que usted haga un experimento muy simple en la casa con relación a estos espejos planos. Usted puede coger 2 espejos planos de los que generalmente se utiliza en el baño, ¿sí? O los espejos pequeños que se utilizan las señoritas para su maquillaje, y colocar 2 espejos planos, uno frente al otro, a una distancia de más o menos de unos 10 centímetros. Y en medio de eso usted coloque un objeto pequeño, ¿de acuerdo? Y usted va a ver que se forman infinitas imágenes de ese objeto en cada uno de los espejos. Esta parte de la óptica geométrica ha servido muchas veces para hacer efectos cinematográficos como la aparición de fantasmas y cosas por el estilo, que le atraviesa con espada y no se muere. Y es porque, vamos a ver, en espejos esféricos tenemos imágenes reales, imágenes que se forman fuera del espejo y que para poderles ver uno tiene que poner una cierta capa de humo o una cierta pantalla para poder visualizar. De lo contrario, no se ve. No sé si ustedes se acuerdan las famosas películas de Drácula. Drácula se paraba frente a un espejo y no se veía. Entonces, ese era un espejo cóncavo, en tal virtud que él se colocaba a una distancia mayor que el centro y él no se podía ver. Ya vamos a ver las condiciones de eso, ¿no? En cambio, cuando son convexos, siempre yo me veo. ¿Estamos claros? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Ahí tenemos un ejercicio. Dice que describa la imagen de una llama de una vela que se encuentra a 40 centímetros de un espejo esférico cóncavo de 64 centímetros de radio. El foco está localizado justo en la mitad del radio. Si el radio es de 64 centímetros, el foco estaría en 32. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esta distancia del espejo al foco, para mi ejemplo sería 32. Esta sería 32, 32, 32, 32. La distancia del radio del centro al espejo sería 64, del centro al espejo 64, del centro al espejo 64, del centro al espejo 64. Y el objeto dice que se coloca en 40 centímetros. Bajo estas condiciones, ¿sí? ¿En qué caso estaríamos nosotros? ¿Estaríamos en caso 1, 2, 3 o 4? Señor Troya, ayúdeme, por favor. ¿En qué caso estaría usted? 1, 2, 3 o 4. La imagen que le Ya, llaman según de yo, repente le llaman de un espejo es- en el 4 dicen. En el 4. Es decir, Sí. fíjese, por favor, atenderá. Del foco al espejo había ¿cuánto? 32 centímetros. 32. Y del objeto al espejo debe haber 40. ¿Estará lógico en este dibujo? No. No, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería? Sería posiblemente este. Ujú. Del foco Sí. al espejo 32. Del objeto al espejo 40. Sí. Y del centro al espejo 64. ¿Estaría en esta condición? Sí.
Sí. Sí. Entonces, como estamos en el caso 3, fíjese que esto es la parte geométrica, ¿no? Yo debo fijarme más o menos en qué lugar le pongo. Una vez que yo le pongo, ¿sí?, el objeto, trazo una línea paralela y esta sale por el foco. La otra entra por el foco, choca en el espejo y sale paralela. Cortan las dos líneas, está la imagen. Esta imagen, como podemos ver, es invertida, real, porque se forma en el mismo lado del objeto y de mayor tamaño. ¿Estamos claros? Esta es la naturaleza. Esto es describir la imagen. Entonces, en el caso 1, usted ve que es real, invertida, pero de menor tamaño. En el segundo caso, es real, invertida de igual tamaño. En el tercer caso, es real, invertida de mayor tamaño. Y en el cuarto caso, es virtual, porque se forma dentro del espejo, derecha y de mayor tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en función de la distancia a la cual le pongo del espejo, yo puedo decir qué naturaleza tiene la imagen. Ya estamos, ¿no? Y aquí ya tenemos el cálculo matemático de esta situación. Tome en cuenta que la distancia objeto es de 40 centímetros, el radio es de 64 centímetros, el foco es de 32. La ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. 1 sobre F es igual a 1 sobre DO, distancia objeto, más 1 sobre DI, distancia imagen. Reemplazamos los valores. 1 sobre 32 es igual a 1 sobre 40 más 1 sobre DI. El 1 sobre 40 que está sumando pasa a restar. Sería 1 sobre 32 menos 1 sobre 40 es igual a 1 sobre DI. Sacamos el mínimo común, 160. 5 menos 4 sería 1 sobre 160. Invertimos y la distancia imagen me sale 160. Es decir, la distancia tiene que ser mayor que la distancia objeto y mayor que la distancia del radio. Y aquí podemos darnos cuenta que esta distancia de aquí a la imagen va a ser mayor que los 32, mayor que 40, mayor que 64. ¿De acuerdo? Si lo hacemos de esto a escala, nosotros vamos a ver que este objeto se formará mucho más lejos. Hasta ahí, por favor. Emilio, cuénteme. ¿Si está claro? Vaya. Sí, licenciado, sí. 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 Muy bien. Entonces, verán, en sus ejercicios que tienen que hacer, tiene que, en primer lugar, fijarse si es del primer caso, segundo caso, tercer caso y cuarto caso. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Es tomando en consideración la distancia del foco y la distancia del objeto. Es decir, en el primer caso le coloco antes del centro, en el segundo le coloco en el centro, en el tercero le coloco entre el centro y el foco, y en el cuarto le coloco entre el foco y el espejo. ¿De acuerdo? El quinto caso, como les había dicho, es cuando le coloco en el foco, pero cuando coloco en el foco no se forma imagen, se forma en el infinito. Es decir, en un espejo, si Drácula se pondría aquí, ya no le vemos. Ese se formará en el infinito. Y si el objeto estaría en el infinito, la imagen se formaría en el foco. Ese es el principio para los paneles solares y los hornos solares. Seguimos, por favor. Ahora tenemos, ¿sí?, los espejos convexos. ¿Sí? Dice un objeto de 7 centímetros de altura se coloca a 15 centímetros de un espejo esférico convexo de 45 centímetros de radio. Describir su imagen. En espejos convexos, ¿de acuerdo?, donde el foco y el centro están en el lado derecho, ¿sí?, siempre se van a formar imágenes virtuales y dentro del espejo, derechas y de menor tamaño. Señor Troya, ya va a hacer ejercicio, tenga la onda. Dicen que eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Recién me desperté, dicen. Bueno. No, pero ya tiene que despertarse más temprano, ¿no? ¿Listo? Sí, Lice.
Ya, hasta allí. Siempre en espejos cóncavos hay 4 formas, ¿de acuerdo? Y hay imágenes reales y virtuales. En cambio, en los convexos, siempre voy a tener imágenes virtuales derechas y menor tamaño. No importa a qué distancia le ponga el objeto. ¿Estamos claros? Ujú. Tomando en cuenta eso, vamos a resolver el ejercicio. Distancia objeto 15 centímetros, radio 42 centímetros, foco 22,5. Recuerde que el foco es la mitad del radio. ¿De acuerdo? Señorita Aileen. Vaya. Sí. Sí, ya. Aquí sigo con la misma fórmula. 1 sobre F es igual a 1 sobre 2 de O más 1 sobre DI. 1 sobre el foco es igual a 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen. En este caso de los espejos convexos, el foco es negativo. Por eso aquí aparece menos 22,5. ¿De acuerdo? Despejamos y tenemos 1 sobre menos 22,5 menos 1 sobre 15 es igual a 1 sobre DI. Sacamos mínimo común, hacemos las operaciones, invertimos y DI es igual a menos 9 centímetros. Este signo menos no significa que la distancia es negativa. Significa que está dentro del espejo a 9 centímetros. Este signo menos, sí, me da a entender que es una imagen virtual, sí. Es decir, que está dentro del espejo. Ya nos está quedando poco tiempo, ya nos está quedando 10 minutos. Hasta allí, por favor. Cuéntenme. ¿Sí está claro lo que son espejos? Dicen por qué le puso negativo. ¿Cuál? El menos 22. Ajá. Porque estamos hablando de espejos convexos. En espejos convexos, ¿sí? El foco es negativo. Ah, ya. Siempre es negativo el Siempre foco, es Listen. negativo en Carlita se nota como está chateando. convexos. Juan más, otra pregunta. Pregunte, por favor. ¿No hay más preguntas? No. Emilio. No, listen. Todo bien. El Cristian que le repita la clase. ¿Quién quiere que le repita la clase? Al Cristian. Listen, Dime. ¿de dónde sale el 337,5? Multiplicando 22,5 por 15. Para sacar mínimo común, ¿no? Ah, ¿De acuerdo? sí. Otra pregunta. Cuénteme. ¿Qué tal esa cuarentena, Liz? Chuticas. Por cierto, me vieras, ya tengo que estar aquí. Entrar de lado porque ya de frente ya no puedo entrar ya. Qué verga. Ya hace falta esa colita para jugar esos 3 puntos en el boli. Puro mocho ahí. Por ahí está el gato. Comenzando por ti, Cristian. Estás ahí. No está, creo. No, no está. Ya se ha ido a jugar boli, creo que se ha ido. El Troy es un experto en boli, profe. Ya. Me hace el favor. Señorita Nunca. Karen, sí está claro. Sí. ¿Estamos? Dicen, ¿y para qué va a servir el compás y todo eso? Para, en el dato de que usted haga los ejercicios, usted tiene que trazar su espejo, ¿de acuerdo? Mm. ¿Sí me está entendiendo? Y hacerlos Ahí más o menos. Ahí te vienen a pegar por vos. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos aproximadamente 6 minutos para que se nos cierre esta reunión.
Ya. Hombre, Lisa, Lisa, las de nuevo, diapositivas sí va a Lisa. pasar. A ver, perdón. Las diapositivas sí va a pasar al Sí Irukai. le voy a subirle a Irukai. ¿Sí? Me imagino entre hoy en la tarde o máximo mañana ya le subo. Ya, Tengo un mensaje. Lisa, ¿puedo tomar de nuevo lista? El No. señor Troya nos dice, hola, baby. Muy bien, señor Troya. ¿De acuerdo? Estamos 18 estudiantes, ¿verdad? ¿Y el resto qué pasó? ¿Que no pudieron conectarse? ¿Tienen algún problema? Están dormidos. No sean así, es hora que nos levantemos. Tenemos que buscar alternativas. Si no, vamos a terminar con exceso Hay de que peso. levantarse a hacer ejercicio ya. Ya, el señor Troy está haciendo bastante ejercicio, está lavando, planchando, cocinando, arreglando la casa. Eso es bueno. Claro, Licen, ya sabes. ¿Quién más está en ese tour? Todos, Lisa. Todos, me imagino. Ya, el señor Emilio no creo, porque el señor Emilio lo veo más tranquilito. Él no creo que está haciendo nada en eso. Él está solamente jugando frente a la computadora. Una ratilla. O el señor Justin está. Justin. está dormido. Bueno, ahí está. Ya Se me quedó dormido como en clases, Licen. Espérese, le levanta. Señorita Maffer, ¿cómo le ha ido? Dígame, Lisa. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va? Bien, Sí, no, ¿verdad? Ya se muy bien. Sí. Lo importante es, por favor, de esta clase, por Gato, favor, le dicen el Cristian, ¿qué le gato. pareció? ¿Valió o no valió? Cristian, ¿Qué? ¿qué le pareció la reunión? Cuénteme. Bien. Solo Vaya sí, lambón. no. ¿Cómo? Aclararon inquietudes, señorita Areli Espín. Vaya ahí. Cuénteme, ¿qué le pareció la reunión? ¿Llenó las expectativas? ¿Estuvo claro los ejercicios? Con esa aclaración usted ya puede resolver su Prende tarea. el micrófono. Prenda su micrófono, por favor. Ya, ahí sí. Sí. Sí, Cuando ve ¿qué? al Troya se pone boba. No, así, por favor, que estamos grabando. ¿Qué le pareció? Señorita Areli, ¿todo bien, sin novedad? Ajá, sí. Se Señorita acaba la Karen. cuarentena y la fiesta en la casa de Areli, ya saben. Yo invito. eh, Génesis, cuénteme, ¿qué le pareció? Bien, todo claro. Sí, sí se aclaró alguna situación, si puede hacer sus ejercicios. Si no puede, por favor, trate de conectarse por Ilukai para yo responderle. No sé si con su tutor tienen algún grupo de WhatsApp para que se conecten y él a su vez se conecta conmigo porque a veces por WhatsApp es más rápido que está por Ilukai. Porque Ilukai a veces las computadoras están ocupadas y no puede ingresar, en cambio con el WhatsApp es más fácil, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de todas maneras, siempre estoy listo para ayudarle en todo lo que se pueda durante este problema que tenemos. No podemos contactarnos, nos toca estudiar a distancia virtual. Espero que logremos los objetivos fundamentales, sobre todo las despesas que nos pide el Ministerio, en lo que es esta óptica geométrica y en el tema que viene posteriormente. ¿De acuerdo? Lo que sí está un poco, estoy pensando cómo hacer la evaluación grupal. ¿Cómo nos vamos a No haga, no haga. hacer grupos si no podemos ni ver? ¿De acuerdo? Voy a tratar de por hacer Edmo. más o menos como Pasa. Kahoot. Unos ciertos Ah, cuestionarios. Kahoot, unas ciertas, Kahoot. Simón, preguntas Kahoot de y vamos respuestas viendo. es de... ¿Cómo?
Verá, usted hace preguntitas ahí, hay que responder así, ya chévere. ¿Cómo? Nada, Liz, nada. Listo, mis jóvenes, entonces cualquier cosa nos estamos viendo. Más luego, si usted quiere conectarse nuevamente, si no, pues yo vuelvo a salir, ¿no? Ha sido un gusto y por favor cuídese y no salga, que el COVID-19 no es un chiste. Pase bien, un gusto con todos. Luego. Ya, Listen. Pasen bien. Es un chiste, antes de que se vaya un chiste, ¿no? Bueno. No hay cómo.